Diputado José María Méndez Salgado. Diputado Ramiro Iván Mochelaui. Diputada María de Lourdes Montiel Cerón. Diputado Víctor Manuel Valls López. Diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes. Diputada María Ana Berta Mastanzo Corona. Presente. Diputada Leticia Hernández Pérez. Presente. Diputado Marlino López Avendaño. Presente. Diputada Laura Yamil Flores Lozano. Diputada Irma Jordana Garay Loredo. Diputada Maribel León Cruz. Diputada María Isabel Casas Meneses. Presente. Diputada Luz Guadalupe Mangalara. Presente. Diputada Patricia Jaramillo García. Diputado Miguel Piedras Díaz. Diputada Sonia Montiel Candalera. Presente. En vista de que existe el quórum, ciudadana diputada presidenta, se encuentra la mayoría de las y los diputados que integran la 63ª legislatura. En vista de que existe el quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Diputado José María. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados José María Méndez Salgado y Miguel Ángel Piedras Díaz solicitan permiso a la presidencia. Se los concede en términos del artículo 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Para efectos de asistencia de la sesión ordinaria celebrada el pasado jueves 20 de septiembre del año en curso, se da por justificada la inasistencia de los ciudadanos diputados Michel Brito Vázquez, José Luis Garrido Cruz, María Félix Plumán Flores, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y Luz Guadalupe Mangalara, en virtud que formaron parte de la comisión de diputados que tuvieron la encomienda de representar a la 63ª legislatura de este Congreso del Estado en la reunión convocada por la Conferencia Permanente de Congresos Locales que se llevó a cabo los días 20 y 21 de septiembre del presente. Por lo tanto, se pone en consideración el contenido del orden del día que integra los siguientes puntos. Uno, lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 20 de septiembre de 2018. 2. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, del Reglamento Interno del Congreso del Estado y del Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala, que presenta el diputado Marlito López Avendaño. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado y asuntos generales. Se somete a la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor, porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación: 23 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2018. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2018 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada María Ana Berta Mastanzo Corona. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Resultado de la votación: 22 votos. Quienes estén por la negativa manifiesten su voluntad de manera económica. Resultado de la votación: 1 voto. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta
por mérito de mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2018 y se tiene por aprobada en los términos que se desarrollan. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Omar Milton López Avendaño proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, del Reglamento Interior del Congreso del Estado y del Reglamento Interior del Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala. Gracias, por su venia, Presidenta. Buenos días a todos. Honorable Asamblea, el diputado Omar Milton López Avendaño, en mi carácter de presidente del Comité de Transparencia del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, primero, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, décimo apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito presentar ante el Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El derecho humano al acceso a la información pública desde mediados del siglo XX ha ido en auge a tal grado que desde su reconocimiento en diversos instrumentos internacionales representó el punto de partida que ha permitido avanzar en la consolidación del Estado democratizador del que ahora disfrutamos los mexicanos y, en específico, los tlaxcaltecas. En el ámbito internacional, el primer antecedente que nos remite al reconocimiento del derecho de acceso a la información lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 19 señala: todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, que incluye el no ser molestado a causa de su opinión, el poder investigar y recibir informaciones y opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión sin limitar fronteras. Otro referente internacional lo es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, al que México se adhirió el 24 de marzo de 1981, mediante el decreto promulgatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1981. El artículo 19 de dicho pacto establece, artículo 19.2, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. Asimismo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, y de forma específica en el artículo 13 de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, consagra en forma por demás clara y precisa el derecho a la información al referirse. Artículo 13. Libertad de pensamiento y expresión. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y de ser necesario para asegurar: 1. El respeto a los derechos a la reputación de los demás, o B. La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud y la moral pública. Luego, entonces, y atendiendo a lo dispuesto por los instrumentos internacionales a los que he hecho referencia, el acceso a la información ha sido considerado un derecho humano inherente a todo individuo. Bajo esta premisa, en nuestro país, el marco jurídico del derecho a la información hasta hace algunos años resultaba insuficiente. Sin embargo, de manera gradual, se han dado muestras de evolución en la creación de la norma jurídica encargada del reconocimiento y protección del derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones gubernamentales. A nivel nacional surgió como el primer antecedente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada por el Congreso de la Unión en el año 2002. Posterior a dicho ordenamiento legal, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 20 de julio del 2017,
2017, se adicionó un segundo párrafo con 7 fracciones al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo fue el de establecer los principios y bases sobre los que la Federación, los Estados y el Distrito Federal regirán el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Con dicha acción legislativa, el Constituyente Federal dio paso al reconocimiento de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales. Como resultado de la reforma constitucional, las fracciones primera, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima del segundo párrafo del artículo 6 se estableció la obligación de las entidades públicas de poner a disposición de la sociedad toda la información generada con motivo del ejercicio de sus funciones, con la salvedad de que la información tuviera el carácter reservado o confidencial, circunstancia que permite realizar una reserva temporal de ello, atendiendo los procedimientos que para tal efecto se establezcan en las leyes de la materia. Además, se reconoció el derecho a todo individuo tiene para solicitar información, a la vez que se obliga al aparato gubernamental a establecer mecanismos de acceso a la información, así como procedimientos de revisión expeditos a través de órganos imparciales que deben conocer de las quejas derivadas de las inobservancias al precepto constitucional invocado y a las leyes federales y estatales en materia de transparencia y acceso a la información derivadas de este. En el plano estatal, el ejercicio legislativo realizado en materia de transparencia ha seguido la misma tendencia democratizadora en relación a los trabajos realizados en el ámbito federal, siendo la primera aproximación al reconocimiento del derecho a la información y a la protección de los datos personales, la Ley de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, aprobada por la 58 Legislatura del Congreso del Estado, mediante el decreto número 108, de fecha 14 de diciembre de 2016. Posteriores a la promulgación de esta ley, mediante reforma constitucional realizada en el año 2008, se reconoció el derecho de acceso a la información como una garante más del individuo, de tal suerte que la fracción quinta del artículo 19 de la Ley Suprema Estatal se encuentran consagrados los principios y bases que han de observarse para garantizar el derecho al acceso a la información. Posterior a ello, mediante el decreto número 100 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tomo 91, segunda época, número extraordinario de fecha 22 de mayo del 2012, la 60 Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, normatividad que marcó un referente en materia de transparencia y rendición de cuentas, pues por primera vez en nuestra entidad se establecieron procedimientos expeditos para que el Estado brindara el derecho de acceso a la información pública a todos los individuos, además de reconocer, entre otras cosas, el principio de máxima publicidad al principio de la prueba de daño que sirviera como sustento para justificar la reserva de la información y los mecanismos para clasificarla, desclasificarla y aclarar la inexistencia de la misma. Con motivo de la tendencia democratizadora y a razón de que en el ámbito federal el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2015, en nuestra entidad fue expedida por la 61 Legislatura Estatal la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, normativa estatal con la que se logró la armonización de las disposiciones locales en materia de transparencia, con relación a la normatividad federal en materia. Aunado al contenido de los preceptos legales invocados y sin pasar por desapercibido para esta comisión, el lugar preponderante que ocupa la jurisprudencia en la creación de normas jurídicas, resulta oportuno invocar lo dispuesto por la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno del máximo tribunal de nuestro país, que la letra versa. Acceso a la información, su naturaleza como garantía individual y social. El acceso a la información se distingue de otros derechos intangibles por su doble carácter, como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos. En efecto, además de un valor propio, la información tiene un instrumento que sirve como presupuesto del ejercicio de otros derechos y como base para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se perfila como un límite a la exclusividad estatal en el manejo de la información y por ende como exigencia social en todo Estado de Derecho. Así, el acceso a la información como garantía individual tiene por objeto maximizar el campo de la autonomía personal, posibilitando el ejercicio de la libertad de expresión de un contexto de mayor diversidad de datos, voces y opiniones.
Incluso algunos instrumentos internacionales lo asocian a la libertad de pensamiento y expresión, a las cuales describen como el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por otro lado, el acceso a la información como derecho colectivo o garantía social cobra un marcado carácter público, en tanto que funcionalmente tiende a revelar el empleo instrumental de la información, no solo como factor de autorrealización personal, sino como mecanismo de control institucional, pues se trata de un derecho fundado en una de las características principales del gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración. Por tanto, este derecho resulta ser una consecuencia directa del principio administrativo de transparencia y de la información pública gubernamental, y a la vez se vincula con el derecho de la participación de los ciudadanos a la vida pública, protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El razón de ser de la transparencia es un rasgo distintivo de un Estado democrático de derecho, porque implica una mayor vinculación entre el Estado y la sociedad, y considerando que como consecuencia de la expedición de una nueva normativa estatal sobre transparencia y acceso a la información de manera estructural y operativa, se establecieron cambios en la denominación de los entes responsables de brindar el acceso a la información pública de cada uno de los sujetos obligados en consecuencia. Lo procedente es promover las reformas a la normatividad del Poder Legislativo Estatal que permitan superar las inexactas denominaciones de Comité de Información y Área Responsable de Información, que actualmente presenta la ley que menciono, así como una forma de integración distinta a la que la nueva norma estatal en materia de transparencia y rendición de cuentas obliga, y sin embargo, en el ejercicio de la práctica parlamentaria de este soberano poder, ha quedado superado, pues la integración del Comité de Transparencia ya se contempla la inclusión de 2 diputados y de los 5 titulares de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado, de modo que dicho comité cuenta con una integración en número impar. De aprobarse dicha reforma, se sustituirá la denominación de Comité de Información y la de Área Responsable de la Información, ARI, por la de Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia, a la vez que le otorgaremos la formalidad debida a la integración del Comité de Transparencia, y como legislatura estaremos superando el error en que durante 2 años y 4 meses se ha visto inmersa la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por otra parte, también es necesario lograr la reforma del artículo 62 bis del Reglamento Interior del Congreso del Estado para efecto de que sean derogadas las fracciones primera y segunda de dicho artículo, toda vez que la interpretación literal de ambas fracciones se desprende que éstas se refieren a atribuciones que, por disposiciones de la Ley de Transparencia, que falta una razón de motivo. Vamos al capítulo 6 de las modificaciones que se pretenden. Sería el soberano la fracción novena y el apartado 10º a la fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se reforman la fracción octava del artículo 68, la denominación del capítulo 6 del título 4, para que en lo sucesivo se denomine el Comité de Transparencia, y el artículo 75, los párrafos primero y segundo del artículo 76 y el artículo 77, y la fracción 14 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 68, fracción octava, proponer al Pleno la forma de integración del Comité de Transparencia del Congreso del Estado, así como nombrar a quien fija como secretario técnico, el cual debe contar con título de licenciatura legal expedido. Capítulo 6 del Comité de Transparencia, el artículo 75. El Pleno del Congreso del Estado, a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, constituirá un comité de transparencia, que será la instancia encargada de coordinar y supervisar las acciones pendientes a garantizar el acceso a la información que sea clasificada como pública. El Comité de Transparencia organizará y facilitará el acceso a la información pública a través del área responsable de la información, para que, a efectos del presente artículo, la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado fungirá como unidad de transparencia. Artículo 76. El Comité de Transparencia se conformará por 2 diputados, uno que fungirá como presidente y el otro de carácter de integrante, así como los titulares encargados de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado, quienes fungirán como integrantes. Además de ello, contará con un secretario técnico, quien auxiliará en las funciones del comité, quien deberá contar con un título profesional legalmente expedido. El Pleno del Congreso designará a un nuevo diputado presidente, o en su defecto a un nuevo diputado integrante del Comité de Transparencia, cuando ocurra el supuesto de que estos
se separen del cargo de diputado o que la Junta de Coordinación y Concertación Política acordará la remoción de dicho comité. Artículo 77. Para efectos de la organización del Comité de Transparencia, por cuanto se refiere a su régimen interno, emisión y formalidades de sus convocatorias, quórum, desarrollo de sesiones, derechos de sus integrantes, votaciones, así como la sustanciación de las solicitudes de información presentadas ante el Congreso de la Unión y, además, aspectos generales del funcionamiento, se observará lo dispuesto en el reglamento interno. Artículo 104. Las atribuciones del secretario parlamentario son: artículo 14, fracción 14, fungirá como responsable de la unidad de transparencia, la UDT. Para tal efecto, el titular o encargado de la Secretaría Parlamentaria deberá designar de entre su personal al servidor público que se encargue de recepcionar las solicitudes de acceso a la información presentadas ante el Congreso del Estado. Dicho servidor público deberá estar en comunicación permanente con el presidente y el secretario técnico del comité. Fracción 16. Las demás que expresamente le confiere esta ley, la mesa directiva o la Junta de Coordinación y Concertación Política. Artículo 2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reforma la fracción tercera del artículo 62 bis y se derogan las fracciones primera y segunda del artículo 62 bis, todos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 62. 1. Se deroga. 2. Se deroga. 3. Se elaborar los proyectos de iniciativa de reforma y adiciones en la Constitución, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, la Ley de Protección de Datos Personales y en posesión de sujetos obligados del Estado de Tlaxcala, Ley de Archivo del Estado de Tlaxcala y demás leyes en la materia. Artículo 3. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se reforman el artículo primero, las fracciones 1, 2, 3, 10 y 14 del artículo segundo, el artículo quinto, la fracción primera y segunda del artículo 8, el párrafo primero y la fracción primera del artículo 9, el párrafo primero y la fracción séptima del artículo 11, el párrafo primero del artículo 12, la denominación del capítulo segundo del título segundo de la Unidad de Transparencia, el párrafo primero y la fracción onceava del artículo 14, el párrafo primero del artículo 21, el artículo 22, el segundo párrafo del artículo 23, el segundo párrafo del artículo 24, los artículos 25 y 26, los párrafos primeros y segundo del 27 y el párrafo tercero del 28. El artículo 29, los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 30, los artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48. El artículo 50, el artículo 51 en su primer párrafo y el artículo 52 en su segundo párrafo. Todos del Reglamento Interior de Acceso a la Información para el Congreso del Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo primero. El presente reglamento tiene por objeto garantizar el acceso a la información pública generada o que obra en poder del Congreso del Estado de Tlaxcala conforme a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por UDT la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado. Para efectos de este reglamento, esta responsabilidad recaerá en la Secretaría Parlamentaria. 2A y B, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. 2. Comité de Transparencia. Cuerpo colegiado integrado en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, con las funciones que le establece el artículo 40 de la ley. 10. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. 14. Solicitud de información. La solicitud formulada a través de los formatos que para tal efecto deberá proporcionar el Congreso del Estado a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Artículo 5. De toda persona tiene derecho al acceso a la información pública generada o que obre en poder del Congreso del Estado sin necesidad de demostrar interés legítimo alguno en las razones que motiven la solicitud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de la ley, salvo en los casos de que se trate de información confidencial y reservada. Artículo 8. Para cumplir con las disposiciones de la ley,
y del presente reglamento, el Congreso del Estado contará con una estructura orgánica siguiente: 1. Comité de Transparencia y 2. Unidad de Transparencia. Artículo 9. El Comité de Transparencia se constituirá atendiendo a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala de la siguiente manera: 1. Dos diputados, uno que fungirá en carácter de presidente y otro en carácter de integrante. 2. Y a la tercera. Artículo 11. El Comité de Transparencia tendrá las atribuciones siguientes: emitir acuerdo que confirme la existencia de la información en los términos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala y ordenar la notificación de dichas resoluciones al solicitante. Artículo 12. El presidente del Comité de Transparencia tendrá las atribuciones siguientes a las referidas a la fracción quinta. Capítulo 2. A la unidad de transparencia. Artículo 14. La Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado fungirá como unidad de transparencia y tendrá las siguientes atribuciones: dar cuenta al presidente del Comité de Transparencia con la documentación remitida por los servidores públicos habilitados con motivo de la inexistencia de información. Artículo 17. Los integrantes del Comité de Transparencia podrán invitar a sus sesiones a los servidores públicos del Poder Legislativo que consideren convenientes, a quienes intervendrán con voz pero sin voto a fin de que emitan opinión. Artículo 21. Las solicitudes de acceso a la información pública podrán presentarse en los formatos impresos y electrónicos que para tal efecto determinará el Comité de Transparencia o por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. Artículo 22. Las solicitudes de acceso a la información pública deberán presentarse ante la UDT personalmente o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Artículo 23. La UDT designará a un servidor público que se encargue de auxiliar a los particulares en la elaboración de las solicitudes de acceso a la información en el formato definido por el comité, así como de apoyar en la sustanciación de las mismas. Artículo 24. Cuando la solicitud recibida en formato escrito o electrónico a través de la Plataforma Nacional de Transparencia no sea clara o esté incompleta, la UDT notificará por escrito al particular dentro de los 5 días siguientes a su recepción sobre esta circunstancia, requiriéndole para que dentro del término de los 10 días posteriores aclare o contemple los datos de la solicitud, apercibiéndolo de que si transcurrió el plazo concedido no es atendido al requerimiento, se tendrá por no presentada la petición, quedando a salvo los derechos de la persona para volverla a presentar. Artículo 25. Una vez que reciba la solicitud de información dentro de las 24 horas siguientes o al día siguiente hábil, según sea el caso, el encargado de la UDT remitirá mediante oficio copia de la misma al servidor público habilitado de la unidad administrativa o área de la entidad pública en la que presumiblemente obre la información, con el objeto de que este último se aboque a realizar la búsqueda de la información solicitada. Asimismo, informará sobre dichas circunstancias a los integrantes del comité y la remitirá al secretario técnico para que elabore el acuerdo de revisión correspondiente y le asigne un número de expediente respectivo. Artículo 26. El secretario técnico del comité, al recibir la solicitud de información, firmará de recibido en el libro de registro para que tal efecto lleve la UDT y le asignará el número de expediente interno con el que corresponda, asentando dicha circunstancia en el libro de registro para que tal efecto lleve y proceda a elaborar el acuerdo de erradicación correspondiente. Cuando la solicitud de información sea recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el personal encargado de la unidad de transparencia, una vez que haya aceptado, procederá en términos de lo dispuesto por el artículo inmediato anterior del presente reglamento. Artículo 27. Cuando existe la presunción de que la información solicitada obre en poder de la Junta, del Comité de Administración o de alguna comisión ordinaria o especial, el encargado de la unidad de transparencia de manera inmediata a la recepción de la solicitud de información, informará sobre dicha circunstancia al presidente del comité para que por conducto de este último se remita mediante oficio la copia de la solicitud, haciendo hincapié de que dentro de los 5 días hábiles posteriores a la emisión del oficio se deberá emitir dicha información para elaborar el proyecto de resolución correspondiente. En el caso de que la información obre en poder de los órganos técnicos y administrativos del Congreso del Estado, los servidores públicos habilitados serán los responsables de realizar la búsqueda y remisión de la información solicitada por el encargado de la unidad de transparencia. Artículo 28. Una vez aprobado el proyecto de resolución recaído en una solicitud de información,
Este será informado por todos los integrantes del comité y será notificado al solicitante a través del encargado de la unidad de transparencia. En ningún caso, el plazo para dar respuesta a la solicitud de información deberá exceder de 15 días conforme lo establece la ley, salvo que existan razones fundadas y motivadas que permitan prorrogar por única vez este término hasta por otros 10 días hábiles, notificándolo sobre dicha circunstancia al solicitante. Artículo 29. En caso de que no exista la información solicitada, el Comité de Transparencia deberá elaborar y aprobar el acta de declaración de inexistencia de información fundada y motivada, comunicando lo procedente al particular, lo cual será notificado al interesado por la unidad de transparencia dentro de las 24 horas siguientes a la aprobación del acta de inexistencia. Artículo 30. En caso de que la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, en formatos electrónicos disponibles, en Internet o en cualquier otro medio, el encargado de la unidad de transparencia notificará sobre esta circunstancia al solicitante, indicándole la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir y adquirir dicha información. Cuando de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procedimiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepasa las capacidades técnicas del sujeto obligado para incumplir con su solicitud de la resolución emitida, el comité determinará el lugar, las fechas y los horarios en que el solicitante podrá realizar la consulta directa de los documentos, salvo la información clasificada. Una vez entregada la información, el solicitante acusará de recibido por escrito, dándose por terminado el trámite. En el supuesto de que la información solicitada solamente sea concedida mediante la vista de la misma, el encargado de la unidad de transparencia levantará el acta de comparecencia en la que se precise el lugar, la fecha y la hora en que el solicitante acudió a realizar la consulta de información, debiendo firmarla el encargado de la unidad de transparencia y el solicitante. Artículo 38. Se considera información pública difundida de oficio aquella a que se refieren los artículos 63 y 65 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala. El encargado de la unidad de transparencia será responsable de la difusión y actualización de la información pública en la página web del Congreso del Estado. Artículo 39. El Congreso del Estado realizará de manera periódica la actualización de la información a que se refiere el presente capítulo, observando de todo momento las recomendaciones del Comité de Transparencia con el propósito de establecer formatos sencillos y claros para precisar para la consulta expedita de la información. Artículo 40. El Congreso del Estado pondrá a disposición de los particulares los medios necesarios para tener acceso a la información de una forma ágil, sencilla y directa. El encargado de la unidad de transparencia apoyará a los particulares que lo requieran y brindará el apoyo necesario respecto a los trámites y servicios que preste, para lo cual se dispondrá de un espacio que cuente con un mínimo de equipo de cómputo que facilite el acceso a la información pública de oficio prevista en el presente reglamento. Artículo 41. Se considera información reservada por el Congreso del Estado, la contemplada en lo dispuesto en el artículo 105 de la ley. Artículo 42. Se considera información confidencial, la contemplada en lo dispuesto en el artículo 108 de la ley. Artículo 43. La declaratoria de reserva de información se realizará previo acuerdo aprobado por la mayoría de los integrantes del comité, en el que se contengan los requisitos señalados en el artículo 99 de la ley. Artículo 44. Cuando la información solicitada del Congreso del Estado sea inexistente en razón de que no haya sido generada o ya no en poder de nuestra competencia, el comité, al dar respuesta a una solicitud de información, podrá declarar la inexistencia de la misma, debiendo emitir un dictamen fundado y motivado, y ordenará simplemente que sea materialmente disponible. Siempre que sea materialmente posible que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación exponga la formación fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la unidad de transparencia, debiendo notificar al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado, quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas que corresponda y notificar sobre dicha circunstancia al solicitante. La resolución del Comité de Transparencia, que conforme la inexistencia de la información solicitada, contendrá los elementos mínimos que permitan al solicitante tener la certeza
de que se utilizó en criterio de búsqueda exhaustiva, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión y señalar al servidor público responsable de contar con la misma. Artículo 45. El encargado de la unidad de transparencia, dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud de información, procederá en términos de los dispuestos por los artículos 25, 26 y 27 del presente reglamento, con el objetivo de que los servidores públicos inhabilitados o el personal de la Junta, del Comité de Administración o de las comisiones ordinarias o especiales del Congreso del Estado se aboquen a la búsqueda de la información solicitada. Artículo 46. Si derivado de la búsqueda de la información solicitada se acredita que ésta no obra en los archivos de los órganos referidos por el artículo anterior dentro de los 3 días hábiles a la fecha de recepción del oficio por el que se ordenó la búsqueda de la información, se informará sobre la inexistencia de la información del encargado al encargado de la unidad de transparencia para tal efecto. Se deberá apuntar al oficio de informe la inexistencia de información lo siguiente. Artículo 47. Dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del oficio a que se refiere el artículo inmediato anterior, así como a sus anexos, el encargado de la unidad de transparencia dará cuenta al presidente del Comité de Transparencia para que éste, dentro de 2 días hábiles siguientes a la recepción de la cuenta dada, aboque a sus integrantes a sesión en la que se procederá al análisis, la documentación remitida y validará o no el contenido de la misma. Artículo 48. Si con los oficios y documentos anexos remitidos se pretende que la información solicitada no obra en ninguno de los archivos del Congreso del Estado, el Comité de Transparencia procederá a elaborar el acuerdo correspondiente, por lo que se declare la inexistencia de la información, levantando además el acta correspondiente. El acuerdo y el acta de inexistencia de la información deberá notificarse al solicitante, informándolo sobre dicha circunstancia a la Comisión para su conocimiento. Artículo 50. Si derivado de los actos y resoluciones emitidas por el Comité de Transparencia por motivo de la sustanciación de una solicitud de información, el Congreso del Estado fuera notificado sobre la interposición del recurso de revisión, se procederá de la siguiente forma. 1. Una vez que el encargado de la unidad de transparencia haya recibido el oficio por el que se informe al Congreso del Estado sobre la inexistencia de un recurso de revisión, de manera inmediata remitirá el oficio, así como los anexos que integran dicho recurso al presidente del Comité de Transparencia con copia al director jurídico del Congreso del Estado. 2. El presidente del Comité de Transparencia, con auxilio del director jurídico, analizarán el contenido del recurso de revisión y, de ser necesario, convocarán la sesión extraordinaria del comité, la que deberá celebrarse en la misma fecha en la que se recibió el recurso de revisión o dentro de las 24 horas siguientes, según sea el caso, para efectos de que de forma colegiada se apruebe el procedimiento y los términos en que se deba rendirse el informe justificado al que se refiere el artículo 142 bis de la ley. 3. Aprobado el procedimiento y los términos en que deba rendirse el informe justificado, el presidente del comité delegará la responsabilidad de elaborar el informe justificado al director jurídico del Congreso del Estado, ordenando a los demás integrantes del Comité de Transparencia aporten la información que sirva como medio de prueba para acreditar la legalidad de los actos y resoluciones objeto del recurso de revisión. 4. El presidente del Comité de Transparencia verificará que el informe justificado sea remitido a la Comisión dentro del término que para tal efecto establece la ley. 5. Una vez que el comisionado ponente de la Comisión emite el acuerdo por el que se declara abierto el periodo probatorio, el director jurídico del Congreso del Estado ofrecerá pruebas y en su oportunidad formulará los alegatos para acreditar la legalidad de los actos o resoluciones del Comité de Transparencia. 6. Una vez que sea notificado el Congreso del Estado la resolución emitida por la Comisión con motivo del recurso de revisión interpuesto, el presidente del comité convocará a sus integrantes a sesión extraordinaria que deberá celebrarse dentro de las 24 horas siguientes o al día siguiente hábil de la recepción de la resolución del recurso de revisión, para tal efecto de que, de ser precedente, se acuerde el procedimiento que deba adoptarse para dar cumplimiento a los puntos resolutivos dentro del término señalado en el artículo 145 de la ley. Capítulo 2 de las sanciones. Artículo 51. Ante la inobservancia de lo dispuesto por la ley y el presente reglamento por parte de los servidores públicos del Congreso del Estado, el Comité de Transparencia podrá solicitar al presidente de la mesa directiva la imposición de las sanciones administrativas que en derecho proceden conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala.
Artículo 52. Cuando la comisión presente ante la presidencia de la mesa directiva o de la comisión permanente alguna denuncia por las comisiones de infracciones por parte de alguno de los servidores públicos integrantes del Comité de Información y se haya instaurado en contra de este servidor público el procedimiento administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala, dicha circunstancia deberá notificarse mediante informe estadístico semestral al Instituto de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala. Transitorios. Artículo 1. Las reformas y adiciones realizadas a la presente ley entrarán en vigor a partir de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado, con independencia de que éstas sean publicadas en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Se derogan aquellas disposiciones que se contrapongan con el contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 25 días del mes de septiembre del año 2018. Diputado Omar Milton López Avendaño. Es cuanto, señora presidenta. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 25 de septiembre de 2018. Oficio que dirige el doctor Héctor Maldonado Bonilla, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita se apruebe ampliación presupuestal que será destinada para el pago de salarios y demás prestaciones a los magistrados y personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. Oficio que dirige el licenciado Óscar Muyes Juárez, presidente municipal de Nativitas, a través del cual remite la propuesta de tabla de valores y plano sectorizado 2019. Oficio que dirige el ingeniero Felipe Fernández Romero, presidente municipal de Terrenate, a través del cual remite la tabla de valores catastrales y planos de sectorización. Oficio que dirige el licenciado Víctor Hugo Sánchez Flores, presidente municipal de Nanacamilpa de Mariano Arista, a través del cual remite la tabla de valores unitarios y planos de sectorización geográfica. Oficio que dirige el licenciado Miguel Ángel Sanabria Chávez, presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala, a través del cual remite la tabla de valores y planos sectorizados 2019. Oficio que dirige el licenciado José Esteban Cortés Torres, presidente municipal de Mazatecosco de José María Morelos, a través del cual remite la tabla de valores. Oficio que dirige el contador Jorge Sánchez Jasso, presidente municipal de Huamantla, a través del cual remite la tabla de valores unitarios para el ejercicio fiscal 2019 y sectorización del municipio. Oficio que dirige Miguel Muñoz Reyes, presidente municipal de Contra de Juancoamaxi, a través del cual remite la tabla de valores y planos sectorizados del municipio. Oficio que dirige José Isabel Vadillo Jaramillo, presidente municipal de Xicotzinco, a través del cual remite la tabla de valores unitarios del municipio para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige el ingeniero Gerardo Águila Meléndez, secretario del Ayuntamiento del municipio de Tolocholco, a través del cual remite la tabla de valores catastrales y planos sectorizados para el ejercicio fiscal 2019. Oficio que dirige la profesora Lisbeth Berruecos Cortés, directora del impuesto predial del municipio de Papalotla de Xicotenca, a través del cual remite la tabla de valores que fue aprobada el día 20 de septiembre del presente año en sesión de Cabildo. Oficio que dirige María Yolanda Lara Lara, síndico del municipio de Mazatecosco de José María Morelos, a través del cual solicita la devolución de la factura número 6749 que corresponde a la camioneta marca Nissan modelo 2000. Oficio que dirige el contador Cruz Hernández Pérez, presidente de Comunidad de Guadalupe Izcotla, municipio de Chautempan, al C. Lázaro Netzahual Teomitzi, coordinador del Tianguis La Guadalupana, Guadalupe Izcotla, a través del cual le hace el reconocimiento que ha tomado una decisión inadecuada al ordenar la instalación del tianguis que representa. Oficio que dirigen el licenciado Francisco Morones Servín y el maestro José David Cabrera Canales,
comisionados integrantes del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicitan copia certificada de todo auto, escrito o promoción que integre el expediente SSPJP001/2018. Oficio que dirigen Lucrecia Ortega Sánchez e Isidro Sánchez Piedra, presidenta y director administrativo de la Asociación Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos AC, a través del cual presentan iniciativa de reforma a la ley que regula el otorgamiento de recursos públicos a las organizaciones sociales del Estado de Tlaxcala. Oficio que dirige Ricardo Salgado Perriviar, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a través del cual solicita dar respuesta fundada y motivada a la recomendación no vinculante a los poderes ejecutivo y legislativo de las entidades federativas relacionada con la selección de jueces y magistrados. Escrito que dirigen Joel Daniel López Paredes, Urbano Manríquez Vázquez, Mario Chamorro Romero y Héctor Vázquez al presidente municipal de Yauquemeca, a través del cual le solicitan de respuesta al escrito presentado el día 10 de septiembre del año en curso. Escrito que dirige Maurilio Palacios Montales, a través del cual solicita copias certificadas del dictamen o informe de resultados mediante los cuales aprobó la cuenta pública del municipio de Panopla referente al ejercicio fiscal 2017. Escrito que dirigen vecinos de la comunidad de Guadalupe Izcotla, municipio de Chautempan, a través del cual solicitan la intervención de esta soberanía a efecto de que se resuelva en definitiva el problema de carácter político que actualmente priva en dicha comunidad. Escrito que dirigen maestros jubilados y pensionados del Sistema Estatal de Tlaxcala al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, a través del cual le solicitan su intervención para que no se aplique de manera retroactiva la Ley de Pensiones Civiles de 2013. Escrito que dirige Agustín Méndez Cervantes, a través del cual solicita copia certificada del dictamen con proyecto de decreto del periódico oficial del Gobierno del Estado, del informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017, así como copia certificada del informe de resultados de la revisión y fiscalización de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Contla de Juancuamax. Escrito que dirige Manuel Antonio Corona Mena, a través del cual remite remembranza de hechos de las causas de la negación del uso de suelo por parte de la Autoridad Municipal de Santa Cruz Tlaxcala. Escrito que dirige Marcial Rojas Larios, a través del cual solicita copia certificada del acuerdo o dictamen por el que se reinstalan sus funciones de síndico propietario del ayuntamiento del municipio de Ixtenco a la ciudadana Lucía Rojas González. Oficio que dirige el senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a través del cual informa que se declaró legalmente constituida la 64ª legislatura. Oficio que dirigen los diputados, presidente y secretario de la mesa directiva del Congreso del Estado de Puebla, a través del cual comunica de la primera mesa directiva del primer año de ejercicio legal de la 65ª legislatura. Circular que dirigen los diputados secretarios del Congreso del Estado de Hidalgo, a través del cual informan de la instalación de la 64ª legislatura del Congreso de ese Estado. Circular que dirige el maestro Juan Carlos Raya Gutiérrez, secretario general interino del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, a través del cual informa del tercer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Circular que dirige la diputada Daisy Alborada Hinojosa Rosas, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Querétaro, a través del cual informa que se declaró electa la mesa directiva. Es cuanto, presidente. De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda del oficio que dirige el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. De los oficios que dirigen los presidentes municipales de Nativitas, de Renate, Nanacamilpa de Mariano Arista, Santa Cruz Tlaxcala, Mazatecosco, de José María Morelos, Huamatli, Contla de Juan Huamatzi,
Huijotzingo y el secretario del Ayuntamiento del municipio de Telocholco, túrnese a su expediente parlamentario. Del oficio que dirige la directora del impuesto predial del municipio de Panotla de Xicoteca, túrnese a su expediente parlamentario. Del oficio que dirige la síndico del municipio de Mazatecosco de José María Morelos, se ordena a la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria de respuesta a lo solicitado. Del oficio que dirige el presidente de Comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Xiotepa, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del oficio que dirigen los comisionados integrantes del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, túrnese a la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Municipios para su atención. Del oficio que dirige la Presidenta y Directora Administrativo de la Asociación Regional Liberación de Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos, AC, se ordena a la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria haga el conocimiento de los ciudadanos Lucrecio Ortega Sánchez e Isidro Sánchez Piedras que su iniciativa será atendida de conformidad con lo que señala la fracción 12ª del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Del oficio que dirige el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su atención. Del escrito que dirige Joel Daniel López Paredes y demás ciudadanos, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del escrito que dirige Maurilio Palacios Morales, se ordena a la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria de respuesta a lo solicitado. Del escrito que dirige el vecino de la comunidad de Guadalupe Ixcotla, municipio de Xautepa, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y a la de Asuntos Municipales para su atención. Del escrito que dirigen maestros jubilados y pensionados del Sistema Estatal de Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Trabajo, Competitividad, Seguridad Social y Previsión Social para su atención. Del escrito que dirige Agustín Méndez Cervantes en relación a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2015 del municipio de Contra de Concomaxi, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del escrito que dirige Manuel Antonio Corona Mena, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Del escrito que dirige Marcial Rojas Larios, se ordena a la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria de respuesta a lo solicitado. De los oficios y circulares que dirigen de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y de los congresos locales, se ordena a la encargada del despacho de la Secretaría Parlamentaria acuse de recibido y de enterar esta soberanía. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los y las diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Luis Garrido Cruz. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo con respeto a las diputadas y diputados de esta 63ª legislatura, a los medios de comunicación y a los ciudadanos presentes en esta visita. La comunicación entre el Poder Legislativo Federal y la legislatura mejorará la visión legislativa para este Congreso local. Esto es necesario desde la perspectiva de la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social, pues en la declaración de principios de nuestro partido se plasma un compromiso a realizar las acciones tendientes para lograr un verdadero establecimiento del Estado de Derecho. Razón por la cual, ante esta tribuna, propongo una comunicación bidireccional a fin de mejorar el quehacer parlamentario local y de esta manera contribuir a hacer vigente la seguridad jurídica a través de mecanismos necesarios para la armonización legislativa. Poner en armonía dos o más partes de un todo reanudará en un equilibrio legislativo donde los elementos parlamentarios sean herramientas de fluidez.
base indispensable de la comunicación. Para este trabajo legislativo propongo se nombre a una persona que pueda ser canal de comunicación entre el Poder Legislativo Federal y este Congreso, para alcanzar las dimensiones necesarias que permitan tener de manera pronta, oportuna y eficaz información que contribuya de manera objetiva al fortalecimiento del Estado de Derecho y llevar a cabo la armonización legislativa, que es no solo un asunto de técnica legislativa, sino que encierra aspectos políticos y éticos. En suma, los expertos dicen que esta armonización legislativa es el rostro efectivo de la justicia como opción fundamental de una nación. Busquemos una sinergia de comunicación parlamentaria a fin de abatir el rezago de armonización legislativa, cuyos datos fueron puntualizados en la 13ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL, que tuvo lugar hace algunos días y que en ella se nos hizo saber que está pendiente de una armonización legislativa que conlleva aspectos que inciden en el quehacer parlamentario de esta legislatura local y que entre otros son los siguientes: reforma constitucional en materia de remuneración a los servidores públicos, reforma constitucional en materia de derechos humanos, reformas a la Ley de Protección Civil, reformas en materia de combate a la corrupción, reformas a la Ley de Salud en materia de violencia obstétrica, nueva Ley de Cultura y Derechos Laborales, reformas a la Ley de la Salud en materia de objeción de conciencias. Cabe mencionar que esta ley fue propuesta por la fracción parlamentaria del partido Encuentro Social. Reformas a la Ley General de Comunicación Social, nueva Ley de Mejora Regulatoria y la nueva Ley General de Archivos. Quiero comentarles, por último, que estaré formalizando esta petición de este enlace entre los poderes legislativos ante el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política en la próxima sesión. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada María Ana Berta Mastranzo Corona. Con el permiso de la mesa, señora presidenta. Buenos días, compañeros diputados, compañeras diputadas. Buenos días, medios de comunicación y a todos los ciudadanos aquí presentes. Ante esta honorable asamblea de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, expongo lo siguiente. La diputada María Berta Mastranzo Corona, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 4, párrafo 4 y 116, fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26, fracción sexta, artículo 29, apartado B, 31, 32, 43 y 54, fracción 39 y 52ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo primero, segundo, 8, 9, 26, fracción cuarta, 45, fracción cuarta, 48, fracción séptima, 78, 80 y 82, fracción 22ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Artículo primero, segundo, 36, 37 y fracción 12ª, 38, fracción primera, segunda, séptima, octava. Artículo 59, 63, 70, 72, 73, 74, 75 y 108, fracción sexta y 112 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala,
someto a su consideración dar trámite y se turne a la Comisión de Salud para que ésta inicie los trabajos para solicitar a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tlaxcala la información sobre la aplicación del gasto público referente a la operación, equipamiento y en general el estado que guardan los servicios de salud de todos los hospitales de primero, segundo y tercer nivel en el estado de Tlaxcala, correspondientes al ejercicio fiscal 2017 y 2018, con el objetivo de contar con información precisa que lleve a la aplicación eficiente, eficaz y la gestión de recursos públicos con arreglo en los siguientes considerandos. Primero, que el artículo 116, su fracción segunda, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Además, las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos que señalen sus leyes. Además, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el artículo 31 señala que el poder legislativo del Estado se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Tlaxcala. Conforme al artículo 32 y 42, el Congreso del Estado estará integrado por 25 diputados electos en su totalidad para cada 3 años, y en estos deberán cumplir puntualmente sus deberes legislativos, de gestoría y representación, así como los de fiscalización y control de ingreso y gasto público, conforme lo determine la ley orgánica en donde las oficinas públicas deberán facilitar el cumplimiento de estas obligaciones. Segundo, que de acuerdo a la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y los artículos 1, 2, 9 especifican que esta ley de orden público y tiene por objeto regular la estructura, organización, atribuciones y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado, libre y soberano de Tlaxcala, y es depositario de la soberanía del pueblo tlaxcalteca. Se ejerce a través de una asamblea denominada Congreso del Estado de Tlaxcala, integrada por los diputados electos conforme a las disposiciones que establecen la Constitución Política del Estado y su Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Además, toda resolución que dicte el Congreso del Estado tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo. El reglamento interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en su artículo 1 y 2, determina que dicho ordenamiento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Congreso, así como los procedimientos parlamentarios de su competencia, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política Local y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y que sus disposiciones son obligatorias para los diputados, la Junta de Coordinación y Concertación Política, la Mesa Directiva, la Comisión Permanente, las comisiones, grupos parlamentarios y representantes del partido, así como sus órganos técnicos y administrativos. Tercero, que el artículo 78, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, hace mención que el Pleno del Congreso del Estado constituirá dentro de los primeros 15 días de su ejercicio organismos integrados por diputados que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o proposiciones contribuyan a que el Congreso del Estado cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. A estos organismos se les denominará comisiones ordinarias y tendrán a su cargo estudiar los expedientes que se le turnen y emitirán los proyectos que legalmente procedan en la forma y términos establecidos por esta ley. De acuerdo con el artículo 36 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las comisiones ordinarias tendrán la competencia que específicamente para cada una se establecen los artículos subsecuentes, sin perjuicio de que conozcan y dictaminen respecto de los asuntos que directamente les asigne el presidente de la mesa directiva, el Pleno, la Junta de Coordinación y Concertación Política o la Comisión Permanente. Cuarto, que el artículo 82
fracción 22ª, y el artículo 37, fracción 22ª, refieren a las comisiones ordinarias que conocerán de las iniciativas de reforma o expediciones de ley y asuntos que se relacionen con su materia, y en términos de ley se encuentra la de salud, preceptos jurídicos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y su reglamento interior respectivamente. Quinto, que de acuerdo con el artículo 59 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a la Comisión de Salud le corresponde coadyuvar a las autoridades de salud en la implementación de programas sobre asistencia social y salud y colaborar con los organismos públicos y privados de salud en el Estado. Sexto, que a las comisiones ordinarias genéricamente les asistirán, entre otras, las atribuciones de recibir, tramitar y dictaminar oportunamente los expedientes parlamentarios y asuntos que les sean turnados, conocer y opinar en las ramas de su competencia en el presupuesto de egresos del Estado y en las leyes de ingresos estatales y municipales, cumplir con las formalidades legales en la tramitación y resolución de los asuntos que les sean turnados y en las encomiendas que les sean asignadas por el Pleno. La Comisión Permanente o la Junta de Coordinación y Concertación Política, lo anterior con fundamento en el artículo 38, fracción primera, segundo, séptimo y séptimo del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Fracción séptima. El artículo 8 refiere que todos los entes públicos, estatales y municipales proporcionarán el auxilio y la información que el Congreso del Estado les solicite. Los diputados tendrán las prerrogativas, entre otras, de realizar gestiones en nombre de sus representados ante las diversas instancias gubernamentales, de acuerdo al artículo 26, fracción cuarta de la ley antes mencionada. El artículo 80 cita que para expedir los proyectos que se les requieran, las comisiones podrán convocar a los demás diputados y allegarse las opiniones de la ciudadanía en general, así como de especialistas para ilustrar su juicio. De igual manera podrán solicitar por conducto de su presidente la información y las copias de documentos que obren en poder de las dependencias públicas del gobierno del Estado y para celebrar entrevistas con los servidores públicos de los gobiernos federales, estatales y municipales. Los ordenamientos legales citados pertenecen a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Octavo, que el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala se establece en el artículo 26, fracción sexta, que se garantizan como derechos sociales y de solidaridad, entre otros, que los niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral dentro del seno familiar. El artículo 29, apartado B, dispone que, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo del Estado y los municipios promoverán dentro de sus respectivas esferas de competencia el equilibrio dinámico entre la democracia política y la económica. Para ello, se privilegiará el combate a las causas que generan pobreza mediante la aplicación de programas prioritarios que permitan a su población el acceso al empleo, a los servicios de salud y de educación, a fin de procurar la justicia social. Por lo anterior y de acuerdo al artículo 54, fracción 39 y 52 de la Constitución Política Local, refiere que son facultades del Congreso, entre otras, pedir informes a los poderes ejecutivo y judicial y a los órganos públicos autónomos sobre asuntos de su incumbencia, cuando para el mejor ejercicio de sus funciones lo estime necesario, y legislar, entre otras materias, en el ámbito de su competencia sobre educación, seguridad y salud pública, asentamientos humanos, derechos y cultura indígena.
aprovechamiento de recursos naturales, fomento agropecuario y forestal, pesquero, industrial, turístico, comercial y minero. Noveno, que con fundamento en los artículos 45, fracción cuarta y 48, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, artículo 108, fracción sexta y 112 de su reglamento interior, la mesa directiva tiene, entre otras atribuciones, de formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente los asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de trámite, conforme al programa legislativo establecido. Son atribuciones del presidente de la mesa directiva, entre otras, dar trámite a los asuntos del orden del día y dictar los acuerdos correspondientes, además para la integración de los puntos básicos del orden del día. Entre otros, se tomará en cuenta las declaraciones, denuncias, posiciones, opiniones, comentarios, solicitudes y peticiones que deseen presentar los diputados del Congreso. Décimo, que con fundamento en el artículo 63, 70, 72 y 73 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, al recibir las comisiones los asuntos que les turnen, su presidente acusará el recibo correspondiente con copia para los demás integrantes de la comisión, citándolos a una reunión privada en la que se dará a conocer el contenido del asunto recibido. Se designará por turno al diputado que actuará como ponente y se acordará el procedimiento a seguir para obtener la información necesaria que permita la elaboración del dictamen correspondiente. En caso de falta de ponente, se nombrará quien lo sustituya. También las comisiones están facultadas para realizar entrevistas con quienes puedan contribuir a ilustrar su juicio o proporcionar el cumplimiento de sus objetivos. Las entrevistas se sujetarán a la agenda que acuerde la comisión y el entrevistado y siempre tendrán lugar en el recinto del Congreso, salvo que se haya acordado que la entrevista se realice en lugar diferente. Las comisiones, a invitación de servicios públicos o de instituciones privadas, podrán asistir a la oficina o instalación de aquellos que celebran reuniones y entrevistas de interés recíproco. Décimo primero, que de acuerdo a los artículos 74 y 75 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, las comisiones, por medio de su presidente, podrán solicitar a las oficinas públicas estatales la información que estimen necesaria para la atención y desahogo de los asuntos de su ramo o de la iniciativa o asunto que se les haya turnado. Se indicará que para rendirse por escrito o mediante comparecencia, previa invitación a sus titulares, para que concurran ante las propias comisiones en el recinto oficial del Congreso y concluidos los trabajos de la comisión, el responsable de la redacción lo entregará al presidente de la comisión para que éste convoque a la sesión de su lectura, justificación y explicación por el autor o autores. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se someterá a consideración en lo conducente por la mesa directiva o en su caso del pleno de esta soberanía, dar trámite y se turne a la Comisión de Salud de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala con arreglo a los siguientes puntos. Primero, se solicita a la mesa directiva de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala dar trámite y se turne el presente asunto a la Comisión de Salud de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Segundo, la Comisión de Salud de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala deberá iniciar los trabajos que considere necesarios para solicitar a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tlaxcala la información sobre la aplicación del gasto público referente a la operación, equipamiento y en general el estado que guardan los servicios de salud de todos los hospitales de primero, segundo y tercer nivel en el estado de Tlaxcala correspondientes al ejercicio fiscal 2017 y 2018. Tercero, con el objetivo de contar con información precisa que lleve a la aplicación eficiente, eficaz y la gestión de recursos públicos, la Comisión de Salud de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala
informará a este Pleno en los términos legales establecidos sobre el resultado del análisis de la información que le sea proporcionada por la Secretaría de Salud Una disculpa. Cuarto, con todo respeto a todos, la Comisión de Salud terminará lo conducente a través de la tercera legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, a fin de contribuir con el Gobierno del Estado de Tlaxcala al mejoramiento de los servicios de salud en beneficio de los habitantes de este Estado. Atentamente, la diputada María Berta Mastrano, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Miguel Ángel Covarrubias Hernández. Con su permiso, señora presidenta, buen día a todos. Primer punto, celebro la decisión que toma la mesa directiva al respecto de poder corregir la omisión al respecto de la falta de los diputados, incluido yo, sobre la participación de la COPECOL en la anterior sesión. Eso es un tema muy importante. Y también quiero hacer mención de un hecho que sucedió en la anterior sesión. La Junta de Coordinación y Concertación Política de este Congreso llevó a cabo un acuerdo al respecto de la instalación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En dicho acuerdo, y por prácticamente todos conscientes de esta integración, se determinó que el diputado Omar Milton, así como la diputada Patricia Jaramillo, fuesen parte de este comité. Sin embargo, debo de reconocer que, si bien es cierto, el mayor orden de gobierno es la Junta, es el Pleno el que tiene la posibilidad de poder tomar las decisiones que esto representa. Es por eso que aprovecho este espacio para poder felicitar a la diputada Ana Berta Mastrano por la integración en dicho comité, y sin duda alguna la voz y la participación de todos los que integran este Pleno ha quedado marcado que es la decisión más importante la que se tomará en este importante Pleno. Es mi responsabilidad de poder informar la participación que hubo de su servidor al respecto de la conferencia permanente de congresos locales. Primero, la solidaridad con el pueblo de Sinaloa, principalmente por el suceso meteorológico que están pasando y, sin duda alguna, la afectación de sus 11 de 18 municipios que tienen en todo el estado de Sinaloa. Quiero rescatar participaciones importantes. Primero, del magistrado Constancio Carrasco Daza, titular de la Unidad de Enlace de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los Poderes de la Unión, hablando del federalismo. Se ha perdido, y él nos decía en su intervención, la iniciativa que tienen los congresos locales para poder marcar una tendencia en temas legales. Esperamos, por lo regular, que desde la Federación se dictaminen los ejes rectores en materia de legislación, y quiero compartir la idea que tiene el magistrado sobre que los congresos locales deben tomar importantes iniciativas para marcar nuevas y mejores tendencias. Al respecto de la intervención del doctor Guillermo Zamarripa Escamilla, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, hace una precisión muy importante: el tema de las pensiones civiles. Hoy enfrentamos este problema
que pareciera que no es un gran problema, pero estamos hablando de que México y el estado de Tlaxcala en unos años atraveserán por un tema bastante serio, y es importante que se pueda revisar con detenimiento la forma en que se está captando el tema de pensiones y cómo se está asignando. Si no, Tlaxcala, junto con toda la nación, enfrentará un problema bastante grave en el tema de pensiones civiles. Al respecto de la intervención del maestro Carlos Alberto Pérez Cuevas sobre las tendencias del mundo para combatir y vencer la corrupción, es importante el poder realizar la armonización de las leyes, que en este caso mencionaba el diputado Garrido, pero que quiero hacer la importante precisión que, sin duda alguna, el encargado de estar como tal al respecto de la armonización propone que la reforma constitucional en materia de combate de la corrupción, la reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley General de Salud en materia de violencia obstétrica, las reformas a la Ley de Protección Civil, la nueva Ley General de Cultura, la reforma a la Ley de Salud en materia de objeción de conciencia, la Ley General de Comunicación, la Ley General de Memoria Regulatoria, así como la nueva Ley de Archivos, sea de armonización federal con la local, y es un compromiso que asume sin duda alguna la bancada del PRD. De manera muy puntual, quiero hacer mención que bajo la intervención de la encargada de archivos de esta nación, la doctora Mercedes Vega Anijo, directora del Archivo General de la Nación, deja muy claro que es importante que todas las instituciones hagan caso a esta ley. Y quiero proponer que en el presupuesto del Congreso del Estado se pueda realizar una partida específica para poder mejorar y formalizar las acciones respecto al archivo general que se tendrá que integrar en el Congreso del Estado. Y por supuesto, algo que es muy importante: se ha hecho caso omiso muchas veces de poder colocar de manera responsable a perfiles serios en áreas que son fundamentales para el buen ejercicio de las funciones de todos los diputados. En el caso del Instituto de Estudios Legislativos, y lo platicábamos el día de ayer con algunos diputados, muchas veces la integración es una integración política, pero estudios legislativos deben de estar en manos de personas expertas, que no sean ni amigos, ni familiares, ni vecinos, ni conocidos de ninguno de nosotros, que pueda permitir que aquellos que tienen el conocimiento técnico puedan respaldar nuestras iniciativas, nuestros puntos de acuerdo, y como tal hacer una mejor legislatura. También propongo al Consejo de Administración de este Congreso que se pueda realizar el tema presupuestal, integrar una partida para poder fortalecer de manera objetiva y real a estudios legislativos, para que la tarea que realizamos todos pueda ser de manera importante y de resultados principalmente para toda la sociedad tlaxcalteca. Por último, en el marco de la visita del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, es responsabilidad de los que nos encontramos en este lugar, en el Congreso del Estado, poder ir tejiendo vínculos responsables con aquellos que tomarán las decisiones en este país. Le he externado al presidente de la Junta el poder integrar una agenda de coordinación con esas personas, y que de manera formal el Congreso del Estado de Tlaxcala pueda, desde estos momentos y antes de la toma de protesta del siguiente presidente de la República, hacer presente este tema de interés para todos los tlaxcaltecas. Es cuanto, presidente. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Sonia Montiel Candalir. Muy buenos días a todos los presentes. Con su permiso, señora presidenta, integrantes de la mesa de este Congreso, compañeras y compañeros legisladores. El 25 de septiembre de 1873, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, mediante decreto, eleva a rango constitucional las leyes de reforma, acción que tenía como fin liberar a México de su pasado colonial. Bajo este contexto, las acciones que se realizan desde el servicio público tienen como misión lograr mejorar
las condiciones de vida de los ciudadanos. Tlaxcala es ejemplo de desarrollo y de democracia a nivel nacional, en donde el diálogo y el trabajo compartido han sido una acción constante por parte del gobierno del Estado y con esto lograr avanzar juntos con las y los tlaxcaltecas. Tlaxcala, como los demás estados, requiere de acciones de gobierno sin distinciones que beneficien a unos y que no lastimen a otros. Gobernar es servir y el servicio público exige igualdad. Gobernar requiere de visión, pasión por servir y estoy segura que solo uniendo esfuerzos y haciendo coincidir los propósitos es como se logrará el desarrollo del pueblo de Tlaxcala que requiere. Por lo que desde nuestro quehacer legislativo debemos seguir llegando a las coincidencias y desde las diferentes comisiones que presidimos, cada uno de nosotros emprender las acciones necesarias para el bien de Tlaxcala. ¿Es cuánto, señora presidenta? Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Luz Guadalupe Magda Lara. Muchas gracias, señora presidenta. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros diputados, personas que nos acompañan, medios de comunicación y a nuestros amigos ciberescuchas. Esta mañana me encuentro aquí, les saludo con mucho respeto, para comentar acerca de la comisión que dignamente represento. En México, las artesanías son un elemento y símbolo muy importante para poder tener nuestra identidad. Son emblema de tradición y arraigo, generan cultura, ocupan un lugar predominante en las actividades productivas. Las artesanías desempeñan un papel múltiple, algunas son elaboradas para el mercado y otras para cumplir necesidades domésticas. Actualmente, Tlaxcala tiene una gama inmensa de artesanías. En ese sentido, nos da pertenencia a nuestro origen, aunque la forma de producción artesanal no es típica de una economía industrial. Está inserta en la economía familiar. Las artesanías se producen y se encuentran reflejados los orígenes, costumbres y características propias de un lugar. Como rama productiva, es una de las más vulnerables, con mínimos índices de rentabilidad. Es una fuente de ingreso importante por el monto que genera, siendo una actividad completamente única. Una variedad de artesanías como tenemos en nuestro estado, como son la cerámica, el barro rojo de Atlapa, la madera tallada de Tizatlán y una de las más importantes, las alfombras y tapetes que elaboran nuestros bellísimos artesanos, artistas mundialmente conocidos de Huamantla. El pasado martes 18 de septiembre nos reunimos los integrantes de la Comisión de Fomento Artesanal y MIPYMES. Como presidenta, su servidora, diputada Luz Guadalupe Magda Lara, como vocales, mis compañeras diputadas Michelle Brito Vázquez y Mayra Vázquez Velázquez, con la finalidad de llevar a cabo la instalación de la Comisión de Fomento Artesanal. Derivado de esto, y como lo establece el artículo 62 quinquies del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, corresponde a la Comisión de Fomento Artesanal y MIPYMES conocer y dictaminar los asuntos que se reflejan en torno al desarrollo y fomento de las actividades artesanales y el apoyo a los artesanos, así como los demás análogos que, a juicio del presidente del Congreso de la Comisión Permanente, en su caso,
les sean turnados y promover a fomentar la inversión en las micro, pequeñas y medianas empresas. De igual forma, tenemos como objetivo apoyar a la modernización y reestructuración de las actividades artesanales, mejorando su condición y su rentabilidad, en base a gestiones de comercialización de los productos y las actividades artesanales propias del Estado, velando al mismo tiempo por la calidad de su producción y eliminando los obstáculos que puedan oponerse para su desarrollo. Asimismo, tenemos la finalidad de apoyar la viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de la micro, pequeña y medianas industrias del Estado. Además, nos encargaremos de establecer un entorno favorable para que las MIPYMES sean competitivas en los mercados nacionales, sobre todo en las ramas o cadenas productivas generadoras de más empleo, con mayor posicionamiento en la entidad. Del mismo modo, nos encargaremos de fomentar la creación de una cultura empresarial y de procedimientos prácticos y normas que contribuyan al avance de la calidad de los procesos de producción, distribución, mercadeo y servicio al cliente de MIPYMES. Todo esto con el objetivo de fomentar y preservar el empleo y bienestar socioeconómico de los tlaxcaltecas. Es cuanto. En vista de que ninguna diputada o diputado más desea hacer el uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. 1. Lectura del acta de la sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto y siendo las 11:40 del día 25 de septiembre del 2018, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el día 27 de septiembre del 2018 en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada.